¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escucharnos. Hoy tenemos con nosotros a Bárbara Franco. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Experta en ingeniería ambiental y que ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Subproductos lignocelulósicos en el tratamiento de drenajes en minería, una estrategia para habilitar la biorefinería de fibras vegetales. Estamos un poco impresionadas y emocionadas por sumergirnos en los detalles de este tema, pero antes nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Lista? Lista. Bueno, dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Bien, yo soy brasileña, he nacido en el estado de Minas Gerais. Mi comida favorita es el tacacá, que es una comida del norte de mi país. Y cualquier ropa vieja que esté en mi frente, la que duermo y entonces cualquier color. No hay pijama específico. No. ¿Y dónde has estudiado? La carrera hice en Alfenas, una ciudad en el estado de Minas Gerais también. La carrera, el máster hice en Poços de Caldas, también en Minas Gerais. Doctorado en Belo Horizonte, la capital del estado. Y un postdoctorado en Poços de Caldas, otra vez. Y ahora el segundo en São Carlos, en el estado de São Paulo. O sea que estás en tu segundo postdoc. Sí. ¿Y es así como has llegado aquí al Instituto de la Grasa? Sí, exactamente. Haciendo una estancia dentro de ese... De ese segundo proyecto. Muy guay. Y además de todos los que nos has dicho, ¿has estado en algún otro centro de investigación que te falte por nombrar? En Brasil solo hay, creo que, un centro de investigación. Las investigaciones son hechas en las universidades federales. He estado en esas, en la Federal de Minas Gerais, la Federal de Alfenas y por último ahora la de São Paulo. O sea, 3 centros, aunque sí, tú distingues entre centros de investigación únicamente y universidades porque hacen docencia, ¿no? Sí, vale. sí. Pero que nosotros también enseñamos, también, ¿no? Somos docentes algunas veces. Bueno, y hasta llegar hasta aquí, en este punto de tu carrera, que ya vas por un segundo postdoc, o sea que es una carrera larga como normalmente sucede en este ámbito, ¿has tenido que renunciar a algo? Ahora voy lejos, que quiero citar una poesía, contestar con un verso de una poesía que he conocido aquí de Elvira Sastre. Ajá. No pertenezco a ningún lugar, porque abandoné a mi casa para cohabitar con mi existencia. Yo podría contestarte que lo mayor que he renunciado ha sido rechazar una plaza que había logrado de profesora con las oposiciones en Brasil. Pero lo que más a veces siento falta es tener estabilidad en una ciudad, en una única ciudad, no estar cambiando
y tener una casa decorada con plantas, con una mascota. Eso sí, lo que considero que he renunciado. Una vida más estándar, ¿no? Un poco más Sí, convencional. totalmente. Sí. ¿Y tienes una meta? Quiero regresar a enseñar. Quiero regresar a ser profesora y quiero, además de hacer mis investigaciones, orientar grupos de investigación. Oh, muy bien. Y si no te dedicaras a esto, y a esto me refiero a investigar y a enseñar, ¿a qué te dedicarías? ¿Tienes alguna profesión súper distinta a la que pudieras acudir? He intentado una plaza en la carrera de arquitectura, pero es que me encantan los procesos biológicos, principalmente aplicados en tecnología, y no ha sido una cosa que he abandonado, pero sí he cambiado de idea. Vale, bueno, está bien. ¿Y tu mayor logro personal y profesional? En mi primer postdoctorado hemos tenido un resultado muy interesante para evolucionar con la aplicación de la lignocelulosa y la producción de metano con pretratamiento hecho con hongos, con Aspergillus oryzae. Y también mi doctorado he evolucionado con el tratamiento de la drenaje de minería en cotratamiento con subproductos de industrias, en ese caso de la industria de cerveza. Todo eso lo vamos a poner en contexto en un momentito. Vale. Rogamos paciencia. Y cuando tú hablas de ciencia, de tu trabajo, en un ambiente más divulgativo, que no sea el ambiente del laboratorio, ¿hay algo que no te gusta que te pregunten, algo a lo que le tienes manía, que la gente... Lo que no me gusta es que me pregunten si estoy todavía estudiando, porque la gente se cree que yo estoy sentada mirando clases, simplemente. Total. No entienden que este trabajo es de estudiar permanentemente todo el tiempo, toda tu vida, pero realmente no es estudiar memorizando cosas. Exactamente. Uh-huh. ¿Y tú sueñas con el trabajo? ¿Te despiertas en mitad de la noche y se te ocurren ideas o le das vueltas a cosas que estás haciendo en el laboratorio? Ya me pasó de tener alguna eureka, pero en el momento antes de dormir, cuando estoy más relajada. Pero sueños, me pasó uno hace poco, muy interesante, muy guay, que una profesora, yo estaba en la carrera, en el sueño, la profesora había pedido que llevásemos una muestra de zooplancton. Ajá, viva. Zooplancton, vale. Cuando llegamos, ella había preparado los microscopios con un juego de colores en la estructura del microscopio y que cuando se echaba la muestra con los organismos vivos, se proyectaba para el techo imágenes que parecían pinturas de Van Gogh, pero en movimiento. O sea, un sueño muy loco. Sí, bueno, al final, mira, a lo mejor le estás dando una idea a alguien y dentro de nada lo vemos en alguna exposición o en la noche de los investigadores. ¿Y hay algo de tu trabajo que no te guste, que quitarías? Por increíble que parezca, no son los olores. Ah, bien. No me gusta tratar los datos, hacer la estadística. Bueno, es que es una parte bastante... Los olores soporto mejor. Sí, bueno, que la estadística, si te gusta mucho y lo dominas bien, si no es una parte pesada. Tengo que decir que es nuestro podcast número 11 globalmente hablando y eres la primera persona que ha contestado algo distinto a esta pregunta. ¿Y por qué crees tú que son necesarios los seminarios y las actividades de divulgación, como el que tú diste, por ejemplo? Sí, claro. Primero porque nos actualiza, nos hace pensar fuera de nuestra caja, porque nos especializamos y parece que se nos olvida las otras áreas. Y a veces tú te crees que no te va a ayudar con nada, un tema que es diferente, pero por ejemplo el grupo de Heikki que trabaja con suelos me ayuda mucho cuando conocí por su seminario el análisis de
resonancia nuclear. Resonancia magnética nuclear, que creo que fue que fue nuestro segundo seminario, Sí. nuestro segundo podcast. Entonces ahora trabajamos juntas. Ellos me ayudan a analizar mis muestras y contribuyen mucho con mi proyecto. Y mi idea es que un grupo que trabaja con suelos me podría incrementar tanto. De hecho, yo pensé que tú trabajabas con ella. Cuando leí tus cosas, yo pensaba que estabas con ella. Vale, ¿y qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Puedo hablar más sobre Brasil, porque de aquí sé poco. En la carrera, estudiando, estamos de igual mujeres y hombres en número, pero en la parte profesional, principalmente aplicada en tecnología y matemática, no. Las mujeres son como 35%. Y yo creo que también tenemos poca representatividad de pretos, de negros y también de la comunidad LGBT en la carrera. Sí. Yo creo que desde pequeños las chicas no son muy estimuladas, principalmente en la parte de matemática, tecnología, ingeniería. Creo que dentro de la comunidad LGBT tiene desde el núcleo familiar también problemas de ser rechazados, bullying que retrasa su desenvolvimiento en la escuela. Yo creo que cada minoría, cada clase tiene un desafío mayor para avanzar hasta llegar a la carrera científica. Es como si, dos comentarios, es como si partieran, digamos, un paso más hacia atrás porque es verdad que es todo más complicado. Y las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población, pero es verdad que faltan, por eso nosotros trabajamos mucho en modelos, es decir, en que hacer actividades de divulgación con científicas para que las niñas pequeñas tengan modelos que digan, pues es que yo también puedo hacer eso. Y sí, son importantes. Y luego en la parte profesional dices tú que aunque más o menos se parte de la misma cantidad de chicos que de chicas en estudios universitarios, luego en la parte profesional es cuando está la diferencia, que es muy similar a lo que pasa aquí. Se parte de algo similar y conforme se avanza en la escala científica, el número de mujeres baja con respecto al de hombres y ahí estamos trabajando en averiguar por qué. El tema de hoy. Bueno, pues hablemos ahora sobre el seminario que es impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa. De nuevo, repito su título: Subproductos lignocelulósicos en el tratamiento de drenajes de minería, una estrategia para habilitar la biorefinería de fibras vegetales. Y lo primero que te voy a pedir es que nos hagas un resumen chiquitín de este tema. Vale. Drenaje de minería es un residuo líquido y totalmente inorgánico. Antes era tratado de manera química, pero el tratamiento no era muy eficiente y también generaba muchos residuos sólidos. Entonces empezó a estudiar para avanzar con el tratamiento biológico. El tratamiento biológico usa microorganismos que son reductores de sulfato y estos necesitan un donador de electrones. Normalmente una sustancia orgánica. Necesita haber un donador de carbono, por ejemplo. Y como ese efluente no tiene nada de carbono, es necesario añadir al sistema. Y para eso empezó a estudiar cotratamientos de residuos ricos en carbono. Cualquier cosa orgánica puede ser usada, casi cualquier cosa orgánica puede ser usada. Y cuando llegó a los residuos lignocelulósicos a ser empleados, un nuevo desafío ha sido encontrado, que son los residuos lignocelulósicos. Todo que viene de plantas tiene eso, lignocelulosa. Sea las hojas, sea el tronco del árbol, sea los huesos de una fruta, todo tiene lignocelulosa. Y dentro de la lignocelulosa tiene la parte más dura,
que decimos recalcitrante, o sea, difícil de ser degradada, que es la lignina. Y eso es un gran desafío para la biorefinería, para emplear ese tipo de residuo en la producción de biogás o de, vamos a llamar aquí de combustibles. No son combustibles como metano o hidrógeno, por ejemplo. Son cargadores energéticos, pero los podemos llamar combustibles. Entonces la producción de esos materiales a partir de los residuos lignocelulósicos tiene un gran desafío. Y parte de mi trabajo, ese proyecto actual, es intentar estrategias para degradar la lignina. Y eso intentamos en cotratamiento con la drenaje de minería. Entonces, vamos a ver. Organización. Sí. Los drenajes de minería son esas piscinas que hay en las minas, que es el agua que sale y todos estos productos que salen de la actividad minera, que vemos, se pueden ver a lo mejor a cielo abierto, tú ves esas piscinas cerca de una mina, ¿es eso? Puede ser y puede no ser. Eso depende de la composición de la roca madre. Cualquier roca que tiene sulfuro en su composición, ese sulfuro puede ser oxidado y catalizado, o sea, acelerado y genera ácido sulfúrico. Eso está diluido en el agua. Pero cuando la roca está entera, eso se pasa de manera muy despacio el proceso y no genera ningún efluente muy concentrado de poluente. Pero cuando la roca está fragmentada y a veces en polvo, como son los residuos de la minería, eso es acelerado muchísimo. Entonces la concentración de azufre que va para el agua, así como de metales que son lixiviados de esa roca, es muy grande la concentración. Y eso eso es un gran poluente. Entonces, sí, es un gran contaminante, pero yo me refiero a que eso son las piscinas estas que se ven juntos. No la composición, sino lo que nosotros vemos, lo que genera para... Es que esas piscinas pueden tener grande concentración de azufre, pero no necesariamente, pero vale. Depende de la composición de la roca que ha sido rechazada, no la usada, pero la rechazada por la minería. O sea, la minería se genera eso y en función de qué actividad sea la actividad, o sea, sea la que se está desarrollando en esa mina, así será la composición de esas piscinas, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Entonces, la historia aquí está en utilizar microorganismos para tratar ese contaminante que es el que puede existir en esa piscina. Y estos microorganismos necesitan una fuente de carbono. Exactamente. Y esta fuente de carbono, pues como la materia orgánica, toda materia orgánica tiene una fuente de carbono, y como por ejemplo podría ser lo que tú dices, que son esos residuos lignocelulósicos. Sí. Que vienen de las plantas. Sí. El problema es que esos residuos tienen la lignina, que es una cosa muy difícil de tratar. De degradar. Y entonces ahí es donde entras tú, para buscar algún tipo de estrategia para lograr la degradación de esa lignina y que los microorganismos lo puedan utilizar. Exacto. Y a su vez los microorganismos degraden el contaminante. Además de los microorganismos usar el producto de degradación de la lignina, ella está protegiendo estructuras que son muy útiles para la biorefinería, que la celulosa y la hemicelulosa, que muchas veces no está disponible para los microorganismos por estar cubierta o con una estructura química que las protege y no está disponible. Y en una planta, la lignina la encontramos en qué estructura de la planta concretamente. ¿Hay algún sitio donde encontremos, no sé, tú me dices el hueso, el tallo, o es algo general? Toda la planta tiene lignocelulosa y más o menos lignina. Cuanto más duro, se supone que se tenga más lignina. Por ejemplo, en Brasil yo usaba el residuo de bagazo de caña de azúcar. Eso tiene menos lignina de que el residuo que uso aquí, que son los huesos de aceituna. Ah, bien. Entonces los huesos de aceituna tienen más lignina. Claro,
Mientras más duro, más lignina. Básicamente, sí. Y el residuo de bagazo, es porque yo he escuchado también eso antes. ¿Qué es? ¿Lo que queda después de la extracción del azúcar o qué es? Del azúcar, aquí en Brasil, además de gasolina, los coches usan también etanol. Sí, eso. Y la producción es muy grande de etanol en Brasil. Ajá. Y entonces el azúcar extraído de la planta para la producción de etanol y la parte residual, el bagazo de caña, normalmente quemado también para combustible dentro de la planta. Eso sería como el orujo haciendo el paralelismo con el orujo de oliva, ¿no? Una vez que extraes el aceite de que da el orujo, hay una vez que extraes el azúcar, que luego se trata para producir etanol, te quedaría el bagazo. Sí. Y actualmente está siendo quemado. Y eso podría mejorar del punto de vista sostenible. Exacto. Se podría mejorar. Por eso que estamos estudiando biorefinería. Claro, porque si tú se supone que quieres ser sostenible utilizando etanol y no un derivado del petróleo, pero ahora el residuo lo quemas, estás generando más CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, claro, hay que hacer algo para cortar ese ciclo. Sí. Y ¿nos puedes decir en palabras súper sencillas qué es una biorefinería? Biorefinería de procesos biológicos que cambian sustancias en sustancias útiles. Puede ser, por ejemplo, un ácido orgánico que sea de interés del mercado o un gas. Un biogás, por ejemplo, el metano, el hidrógeno, que puede ser usado como un cargador energético. Es más complejo hablar cargador energético, pero es más correcto. Puedo llamarlos combustibles. Entonces es un proceso, son varias etapas de digestión anaeróbica para producir, por ejemplo, el etanol, un ácido orgánico de interés o esos gases. O sea, es decir, digamos que es un lugar. El concepto de biorefinería, para imaginarnos a alguien que no tiene ni idea, sería el lugar donde, partiendo de materia orgánica, sacamos algún tipo de producto a través de procesos biológicos. Sí, eso. En comparación con lo que sería una refinería al uso, que lo que trata son derivados del petróleo, ¿no? O sea, lo que trata es petróleo crudo para producir derivados del petróleo. ¿Ese paralelismo? Sí, es así, vale. ¿Y todo esto tiene algo que ver o en algún momento está unido con el biocarbón? No hay nada, por como está nada. No haces tú la unión. Es que ese gesto no lo va a ver nadie. Es que no sé de qué hablas. ¿El biochar? Ah, biochar. Podemos cortar. Biochar. Aunque reconozca la palabra, no sé. Vale. Sobre eso. Y vale, tú hasta ahora mismo, o no lo cortas, me da igual. Ah, no, por favor. Por favor. Vale, esto que tú nos explicas, que obviamente es importantísimo porque todo esto tenemos que tener un mundo más sostenible y todo esto va en pro de la sostenibilidad de este sistema que tenemos. Se está haciendo ahora mismo a escala de laboratorio, a escala piloto, a escala industrial. Tiene ya aplicaciones. Trabajo solo en escala de laboratorio porque estoy intentando encontrar una ruta metabólica para ahí sí aplicarla en el proceso. Eso no se hace en escala de planta. Claro, pero no se ha aplicado todavía nada a escala mayor, solamente en escala de laboratorio. Porque cuando tú dices que estás tratando de encontrar una ruta metabólica, tú intentas, digamos, enseñar al microorganismo a cómo tiene que utilizar eso. En la verdad, yo estoy preguntando al microorganismo cómo él está haciendo la degradación. Vale. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy para ayudarte a hacer tu trabajo mejor? Eso es, de modo que luego cuando lo tengas que extrapolar, pues igual lo puedas aplicar de una forma más amplia. Exacto. Hay que conocer la base para poder hacer eso. Maravilloso. Y ya para terminar la pregunta del millón, ¿esto quién lo paga? Hay empresas interesadas, porque claro, yo supongo que industrialmente esto tiene muchas aplicaciones.
Supongo no, está claro que las va a tener. ¿Tiene financiación tú por parte privada? ¿Es todo público? Eso, el gobierno brasileño que me paga. El Estado de São Paulo tiene una agencia que financia investigaciones que se llama FAPESP. Esa que me paga. Y cuando estamos trabajando en grupo así, equipos y materiales de laboratorio reactivos los uso aquí del Instituto de la Grasa. Muy bien, entonces el gobierno español y el gobierno brasileño están pagando. El grande, en ese caso mío, el brasileño. Lo que uso de aquí son los equipos y reactivos. Total, los equipos. ¿Qué es un equipo? Vale. Bueno, pues nos ha encantado y esperamos seguir muy de cerca tus avances y enterarnos de que te has hecho súper famosa encontrando esta ruta metabólica. A contratiempo. El viaje de la refinación de los combustibles comienza en el siglo XIX, cuando se comenzó a refinar el petróleo. Lo que inicialmente fue una curiosidad, se convirtió rápidamente en el motor de revoluciones industriales, económicas y sociales. Sin embargo, este líquido viscoso y oscuro se conocía desde antiguo. Según Dioscórides, el petróleo que flotaba en manantiales de Agrigento, en la isla de Sicilia, ya se utilizaba en lámparas en lugar de aceite de oliva en época de los romanos. Sin embargo, la industria moderna del petróleo tiene su origen en 1859, cuando Edwin Drake perforó el primer pozo en Pensilvania, Estados Unidos. Hasta entonces el petróleo se recolectaba de filtraciones naturales y se utilizaba principalmente en pequeñas cantidades para tratar heridas o como lubricante. Pero la perforación de Drake demostró que era posible acceder a reservas subterráneas de manera eficiente, marcando el inicio de una fiebre del petróleo. A medida que se multiplicaban los pozos, también lo hacía la necesidad de convertir ese recurso crudo en productos útiles. El petróleo en su estado natural no tiene demasiadas aplicaciones prácticas. Fue gracias a los procesos de refinado, que consisten en separar sus componentes mediante calor y presión, que este recurso comenzó a adquirir un valor inestimable. El queroseno, uno de los primeros productos derivados del petróleo, fue un sustituto revolucionario del aceite de ballena, que hasta entonces se empleaba para iluminar los hogares. Este invento, atribuido al geólogo canadiense Abraham Gesner en 1846, transformó la industria de la iluminación y alivió la presión sobre la sobreexplotada población de ballenas. Algunos dicen que el queroseno salvó a las ballenas de la extinción, lo que es irónico considerando los efectos ambientales del petróleo en el largo plazo. A finales del siglo XIX, una nueva tecnología comenzó a transformar el mundo: el motor de combustión interna. Este invento demandaba un tipo de combustible más eficiente que el queroseno, y la gasolina, un subproducto hasta entonces despreciado del proceso de refinación, encontró su momento de gloria. Con la llegada del automóvil y la expansión del transporte motorizado, la gasolina se convirtió en el motor de una nueva era industrial. Durante este periodo, gigantes de la industria como Standard Oil, liderada por John Rockefeller, perfeccionaron los procesos de refinado y establecieron un dominio casi absoluto del mercado. Las refinerías pasaron a ser instalaciones rudimentarias a complejos industriales capaces de producir una variedad de derivados del petróleo, como gasóleo, lubricantes y asfalto. La importancia estratégica del petróleo se consolidó durante las guerras mundiales del siglo XX. Los ejércitos necesitaban combustible para mover sus tanques, aviones y barcos, y el control de las reservas petroleras se convirtió en un objetivo militar crucial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las refinerías estadounidenses produjeron cantidades masivas de gasolina de aviación de alta calidad, lo que proporcionó una ventaja decisiva en los combates aéreos. Además, los ingenieros estadounidenses inventaron un aditivo para la gasolina que permitió a los motores de avión obtener mayor potencia. Este aditivo, conocido como tetraetilo de plomo, aumentó significativamente el rendimiento de los aviones aliados.
Sin embargo, el uso extendido de este compuesto también tuvo consecuencias ambientales y de salud, que llevaron a su eliminación progresiva a finales del siglo XX. A medida que avanzaba el siglo XX, el crecimiento en el consumo de combustibles derivados del petróleo comenzó a mostrar sus efectos secundarios: contaminación, dependencia energética y agotamiento de los recursos. Estas preocupaciones dieron lugar a una búsqueda de alternativas más sostenibles, y así nacieron las biorefinerías. Una biorefinería es una instalación que utiliza recursos renovables, como residuos agrícolas, aceites vegetales o algas, para producir combustibles, químicos y otros materiales. Brasil fue uno de los pioneros en este campo durante la crisis del petróleo de 1973, cuando impulsó el uso del etanol derivado de la caña de azúcar como alternativa a la gasolina. Este programa, conocido como Proalcohol, transformó el mercado de combustibles del país y demostró que era posible reducir la dependencia del petróleo importado mediante fuentes locales y renovables. Hoy en día, las biorefinerías representan el futuro de la industria del refinado. A diferencia de las refinerías tradicionales, estas instalaciones no solo producen combustibles, sino también bioplásticos, fertilizantes y productos químicos biodegradables. Un ejemplo destacado es el desarrollo de biocombustibles avanzados a partir de algas, que tienen el potencial de ofrecer altos rendimientos sin competir con los cultivos alimentarios. El futuro de las refinerías está estrechamente ligado a la transición energética y al objetivo de reducir las emisiones de carbono para hacer frente al cambio climático. Tecnologías emergentes, como la captura y utilización de CO2, prometen transformar la manera en que producimos y consumimos energía. Algunas iniciativas ya están explorando la posibilidad de convertir el CO2 capturado en combustibles sintéticos o materiales de construcción, cerrando así el ciclo del carbono de manera eficiente. Aunque queda mucho camino por recorrer, la historia de las refinerías es un recordatorio de cómo la innovación científica puede transformar el mundo. Desde las primeras lámparas de queroseno hasta las biorefinerías del presente, el refinado de combustibles ha sido un testimonio del ingenio humano frente a los desafíos energéticos y ambientales. Pero también nos recuerda que debemos ser cautos con nuestras invenciones, porque pueden causar daños irreparables en nuestro entorno. Esperamos que os haya gustado la sección de A Contratiempo de hoy. Nos escuchamos en los próximos episodios. Con esto llegamos a otro episodio de Cucharadas de Ciencia. De nuevo, te agradecemos mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Yo a vosotros. Y pues a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros, dejad vuestros comentarios y seguidnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y la parte técnica, y para todo lo demás, incluidas estas preguntas tan interesantes que se me han ocurrido hoy, yo misma, Raquel Gómez Coca.